¿Y si te dijera que la mujer de Nicolás Maduro acaba de soltar una bomba de pruebas ocultas que podría cambiar todo lo que creíamos saber? Y esto viene justo después de que Estados Unidos confiscara un avión supuestamente vinculado al presidente venezolano. ¿Podría Cilia estar realmente moviendo los hilos entre bastidores? ¿O es la primera dama un peón de Maduro? Cilia Adela. Flores de Maduro había sido un gran sistema de apoyo para su marido hasta que tuvo sus propios problemas cuando EU empezó a interesarse por los asuntos internos de Venezuela. Hace unos años, EU detuvo a un hombre llamado Yasenki Lamas, que había sido apresado en Colombia por actividades relacionadas con el narcotráfico. En su testimonio, Lamas reveló que había trabajado como guardaespaldas de la primera dama, lo que intensificó aún más las sospechas contra ella. No era la primera vez que Cilia Flores se veía implicada en un escándalo de narcotráfico. En 2015, sus dos sobrinos, Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron sorprendidos contrabandeando 800 libras de cocaína a Haití, con la intención de enviarla a Nueva York. Este incidente se conoció como el caso Narcosobrinos, que se traduce como sobrinos narcotraficantes. El caso fue entregado a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, donde los dos hombres fueron transportados, pelearon su caso y finalmente fueron encarcelados en 2017. Su conexión personal, tanto con Maduro como con Flores, haberse criado en casa de Flores y ser Antonio hijastro de Maduro, hizo sospechar de su implicación. En sus testimonios, los sobrinos insinuaron que su objetivo era conseguir fondos para mantener el poder político de su familia a través de esta operación ilegal. Toda esta situación obligó a EUU a escrutar más de cerca a los políticos venezolanos y a proceder con las sanciones contra Flores. La severa reacción de EUURI fue una señal reveladora de la controvertida posición de Flores en la política, que no hizo sino imponer aún más al país rasgos parecidos a los de un Estado mafioso. Desde el principio, además de político, Flores fue también un abogado que contribuyó a desempeñar un papel clave como aliado de Chávez, no solo representándole en los tribunales, sino también redimiendo su posición tras salir de la cárcel en 1994. Cuando Maduro fue elegido ministro de Asuntos Exteriores, Flores asumió su anterior cargo como presidenta de la Asamblea Nacional y luego se convirtió en la primera mujer presidenta de la Asamblea Nacional. Por si fuera poco, en 2013 se convirtió en la primera persona en ostentar el título de primera dama desde 2003, por lo que su influencia y sus acciones han configurado de manera significativa el panorama político actual en Venezuela. Lamentablemente, su liderazgo llevó al país en una dirección perjudicial cuando se vio envuelta en acusaciones de nepotismo. Supuestamente, miembros de su familia fueron ascendidos a puestos influyentes cuando ella estaba en el poder. Además, se informó de que su hijo había realizado múltiples viajes internacionales muy por encima de sus posibilidades económicas aparentes. Todo esto no ayudó a la ya deteriorada imagen de Flores. Aunque se refirió a las acusaciones de nepotismo diciendo que no eran más que una estratagema para socavar su prestigio, guardó silencio sobre los cargos de narcotráfico. Un intento de eludir responsabilidades. O un indicio de inocencia. Si es cierto o no, es un tema de debate. A pesar de desempeñar un papel crucial en el Partido Socialista en el poder, Cilia Flores no ha formado parte formalmente del gabinete de Maduro. Haciendo girar sus engranajes exclusivamente entre bastidores, ayuda a Maduro a mantenerse por delante de sus rivales políticos, utilizando su influencia y estrategias para evitar que alcancen el poder o socaven su liderazgo, tanto dentro de Venezuela como en la escena internacional, todo ello sin un título oficial. Su firme apoyo a su marido denota su voluntad de asegurar la posición del presidente, pero no le ha beneficiado. Junto a las sanciones de EU, otros países también han salido al paso de sus problemas, tanto con Maduro como con Flores. Desde enero de 2019, la lista de prohibidos de Colombia incluía a Flores por apoyar al régimen de Maduro. Canadá le impuso sanciones tras las elecciones presidenciales venezolanas de 2018, que criticó por antidemocráticas. En marzo de 2018, Panamá sancionó a Flores y a las empresas de su familia, citando acusaciones de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones en septiembre de 2018, dirigidas a Flores y otros funcionarios de alto rango, e incautó activos. Como resultado, Maduro saltó a defender a Flores, alegando que su único delito era ser su esposa. Sin embargo, su palabra tuvo menos influencia.
O más bien, no se confió en ella, debido a su propio conjunto de escándalos. En primer lugar, surgieron dudas sobre su origen étnico, con afirmaciones de que no es descendiente de venezolanos, lo cual es significativo, ya que la ley exige que el presidente sea venezolano. Sin embargo, el tribunal dictó una sentencia en la que se declaraba que no había lugar a más discusiones sobre el asunto, y Maduro fue considerado apto para seguir gobernando. Después, afirmó haber sobrevivido a múltiples intentos de asesinato y golpe de Estado, incluido uno en agosto de 2018, cuando 2 drones armados con explosivos detonaron cerca de él. Sin embargo, hay debates en curso sobre si se trató de un ataque genuino o de una artimaña para aumentar la intensidad de la oposición contra él. Además, se le ha calificado de presidente matón y dictador ilegítimo, lo que consolida su reputación de líder autoritario que reprime la disidencia y se aferra al poder. La acusación se vio reforzada cuando Venezuela experimentó periodos sin acceso a Internet o a cualquier otra fuente de medios de comunicación durante crisis políticas críticas bajo el liderazgo de Maduro, también conocidos como apagones informativos. Con la detención ilegal de periodistas y el cierre de medios de comunicación, el público se enfureció. Esto se debió a las claras violaciones de su libertad de expresión y a la restricción del acceso a los acontecimientos políticos y a las noticias sobre la preocupante situación de su país, que antes no era la mejor, pero que ahora empeoraba tras la llegada de Maduro al poder. La situación política en Venezuela. Tras la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato en las elecciones celebradas en julio de 2024, los resultados suscitaron un gran escepticismo y controversia. Dado el calamitoso estado del país durante los anteriores mandatos de Maduro, existían considerables dudas sobre su última victoria. El escrutinio público se vio impulsado por una serie de graves crisis que habían azotado a la nación, entre ellas una prolongada recesión, que se prolongó durante 7 años, desencadenada por la caída mundial de los precios del petróleo. Venezuela, que había dependido en gran medida de las exportaciones de petróleo para la mayoría de sus ingresos, se vio duramente afectada por este incidente. La agitación económica resultante provocó un importante repunte de la inflación y una grave escasez de productos básicos. Esto, a su vez, dio lugar a otro problema preocupante: la escalada de la pobreza. Las estadísticas revelaron que los niveles de pobreza se habían duplicado en 2019 en comparación con 2014. Las alarmantes cifras también mostraron que al menos 8 millones de personas luchaban por satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. Además, un abrumador 94% de la población vivía en la pobreza, y muchas personas necesitaban diversas formas de ayuda humanitaria. Estas angustiosas estadísticas ponían de manifiesto los graves problemas económicos y sociales a los que se enfrentaba el país. Además, debido a su dependencia de las importaciones, la crisis alimentaria de Venezuela se había agravado, en gran medida. Cuando los precios del petróleo cayeron en picado, el país, que se había vuelto dependiente de las importaciones de alimentos, ya no podía permitírselos. Maduro, en un intento de arreglar el asunto, dio las riendas a los militares, que rápidamente tomaron el control de la distribución de alimentos, pero esto provocó más problemas. El más preocupante de todos es la corrupción. Los sobornos se hicieron comunes, y los alimentos a menudo no llegaban a los necesitados. La implicación militar en el tráfico de alimentos convirtió una necesidad básica en una empresa rentable, agravando aún más la escasez. Entretanto, la inflación se disparó, haciendo que los alimentos fueran inaccesibles para muchos, mientras que la ayuda alimentaria del gobierno se distribuía de forma incoherente y a menudo estaba vinculada a la lealtad política. Los ciudadanos desesperados, según numerosos informes, recurrieron a rebuscar comida en la basura solo para conseguir una pizca de sustento. Era eso, o cazar animales salvajes como perros, gatos, burros, caballos, palomas e incluso osos hormigueros, flamencos, buitres y lagartos. Eso se convirtió en una dura realidad para muchos venezolanos. Lo que antes era un signo de pobreza extrema, ahora afectaba a personas de todas las clases sociales, todas ellas reducidas a buscar entre la basura. El problema llegó a tal punto que la mayoría de la población no podía permitirse 3 comidas al día, y muchos, en promedio, perdieron una cantidad significativa de peso. La corrupción en la gestión militar de la distribución de alimentos llegó a ser tan grave que se intercambiaban sobornos a todos los niveles, desde los puertos hasta los camiones que los repartían.
Además, los colectivos, grupos alineados con el gobierno, sacaron provecho de la escasez de alimentos. La situación política en Venezuela. Tras la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato en las elecciones celebradas en julio de 2024, los resultados suscitaron un gran escepticismo y controversia. Dado el calamitoso estado del país durante los anteriores mandatos de Maduro, existían considerables dudas sobre su última victoria. El escrutinio público se vio impulsado por una serie de graves crisis que habían azotado a la nación, entre ellas una prolongada recesión, que se prolongó durante 7 años, desencadenada por la caída mundial de los precios del petróleo. Venezuela, que había dependido en gran medida de las exportaciones de petróleo para la mayoría de sus ingresos, se vio duramente afectada por ello. Aunque el gobierno de Maduro acabó abandonando varias políticas clave introducidas por Chávez, en un intento ligeramente exitoso de abordar la espiral de la crisis económica, el sistema sanitario fue otra historia. Inicialmente, se trajo a profesionales médicos cubanos para reforzar el sistema de salud pública, ofreciendo servicios esenciales a las comunidades desatendidas. Sin embargo, a pesar de este logro inicial, la falta de inversión continuada en sanidad y el fracaso a la hora de abordar la corrupción sistémica erosionaron la calidad de la atención con el paso del tiempo. Como resultado, las muertes evitables se hicieron trágicamente comunes, ya que los hospitales luchaban por satisfacer incluso las necesidades más básicas de sus pacientes. Cuando Maduro asumió el poder, la crisis sanitaria de Venezuela se había agravado. Los hospitales estaban crónicamente infradotados, y los informes mostraban que 9 de cada 10 grandes hospitales solo tenían el 7% de los suministros que necesitaban. Los médicos informaron de que innumerables pacientes morían de enfermedades fácilmente tratables, porque el sistema médico carecía de recursos suficientes. A principios de 2015, la situación había empeorado hasta el punto de que solo funcionaban el 35% de las camas de los hospitales, y la mitad de los quirófanos estaban cerrados por falta de suministros médicos básicos. La escasez se extendió a las farmacias, donde, según los informes, había un 70% de escasez de medicamentos, lo que puso aún más a prueba el sistema sanitario. En 2019, enfermedades raras que se creían erradicadas, como la difteria, la fiebre amarilla y el sarampión, estaban reapareciendo en Venezuela, además de la pandemia provocada por el COVID-19. La propagación de estas enfermedades no solo amenazaba la salud de los venezolanos, sino también su seguridad. La propagación de estas enfermedades no solo amenazaba a los venezolanos, sino que también se extendía a los países vecinos, ya que millones de refugiados huían del país en busca de mejores condiciones de vida. Esto incluyó al personal sanitario, muy necesario en el país, ya que la crisis alimentaria también provocó una malnutrición generalizada, especialmente entre los niños. Los hospitales se vieron desbordados por pacientes gravemente desnutridos. Esto, combinado con la escasez de agua, que dejó a millones de personas sin acceso a agua potable, provocó brotes de enfermedades como la diarrea, la fiebre tifoidea y la hepatitis. Naciones Unidas informó de que, en 2019, se estimaba que 2,8 millones de venezolanos tenían necesidades sanitarias acuciantes, con alrededor de 300.000 personas en riesgo inmediato de morir debido a afecciones como el cáncer, la diabetes o el VIH, ya que llevaban más de un año sin acceso a medicación. El colapso del sistema sanitario y el agravamiento de la crisis humanitaria provocaron que 5,4 millones de venezolanos abandonaran el país en 2021. Las penosas condiciones del país se hicieron lamentables cuando su presidente proporcionó una ayuda y una simpatía mínimas, demostrando a su nación que se sentaba en un trono de mentiras y promesas vacías. Llegó incluso a ocultar las estadísticas y las cifras que informaban a los ciudadanos del peligro que corría su país. No es que necesitaran cifras para poner de relieve los retos que ya estaban experimentando de primera mano. Muchos países y medios de comunicación de todo el mundo evaluaban de cerca la situación del país. Pero Estados Unidos se interesó especialmente, convirtiéndose en el país que tomó medidas decisivas que dejaron una huella significativa y provocaron una reacción en el propio presidente. EUU se opone a Maduro. Cada vez que las relaciones entre EUU y Venezuela se han calmado, han estallado poco después. Esta vez no ha sido diferente. Las tensiones resurgieron durante las elecciones venezolanas de 2024, en las que Maduro se alzó con la victoria por un estrecho margen, pero victoria al fin y al cabo.
Sin embargo, junto a un importante número de ciudadanos que rechazaron el resultado, Estados Unidos también se negó abiertamente a reconocer los resultados, lo que intensificó la tensión política. Sobre todo porque Estados Unidos nunca ha sido discreto sobre su desaprobación de Maduro y su gobierno. Ambos países, enfrascados en un prolongado juego de negociaciones de ida y vuelta, con momentos de optimismo seguidos de renovadas sanciones y reveses. En años anteriores, Estados Unidos había anunciado planes para restablecer las sanciones a la empresa estatal de extracción de oro de Venezuela, una fuente crítica de divisas para el gobierno de Maduro. Esta medida se produjo después de varios años de fluctuantes relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Después de las elecciones de 2018, Estados Unidos hizo un trato con el gobierno venezolano, acordando aliviar las sanciones si su régimen se conducía de manera justa y transparente. Sin embargo, a medida que la situación política se deterioraba y las tensiones aumentaban, el acuerdo nunca se cumplió por completo. También en agosto de 2019, el presidente de Estados Unidos emitió una orden que imponía fuertes sanciones a Venezuela. La orden prohibía a los ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier transacción con personas o entidades vinculadas al gobierno venezolano, particularmente aquellas asociadas con la administración de Maduro. Además, se aplicaron restricciones a las exportaciones. Estas restricciones impedían a las empresas estadounidenses vender o exportar bienes que pudieran ser utilizados por el ejército o los servicios de inteligencia venezolanos, incluso si los bienes estaban destinados solo en parte a ese uso. El objetivo de estas medidas era proteger la seguridad nacional y los intereses de Estados Unidos en política exterior, limitando el acceso del régimen de Maduro a recursos que pudieran reforzar su poder. Evidentemente, la relación ha sufrido muchos altibajos. Este constante tira y afloja ha dejado la situación frágil, sin una resolución clara a la vista, y cada parte mirando a la otra con cautela mientras se preparan para la siguiente fase de fricción diplomática, que, como se predijo, llegó muy pronto. Recientemente, el 2 de septiembre de 2024, Estados Unidos se incautó de un avión Dassault Falcon 900EX, con el número de cola T-7ESPRT, considerado desde hace tiempo como la versión venezolana del Air Force One. Esta aeronave, valorada en $13 millones, fue adquirida a través de una empresa fantasma, lo que suscitó preocupaciones inmediatas sobre la naturaleza de la transacción. Aunque el nombre de Maduro no estaba oficialmente vinculado a la aeronave, es bien sabido que el jet ha sido utilizado por altos funcionarios venezolanos, incluido el propio Maduro, en alguna ocasión. Inmediatamente llevaron el avión a Florida para repararlo, pero acabó siendo solo una excusa para que Estados Unidos confiscara fácilmente la aeronave. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Por qué? Según múltiples fuentes, en abril de 2023, el avión fue transportado ilegalmente desde EU a Venezuela a través del Caribe, saltándose los canales legales necesarios. En otras palabras, de contrabando. El viaje del avión no terminó ahí. Más tarde fue encontrado en la República Dominicana, aunque exactamente cómo y cuándo acabó en el país sigue siendo un misterio que funcionarios y analistas aún no han desentrañado del todo, ya que los datos de rastreo no muestran nada de eso. El gobierno estadounidense, al explicar la incautación, señaló su preocupación por las posibles violaciones de las leyes de control de las exportaciones y las normas de sanción de Estados Unidos, que se aplican estrictamente, en particular contra las naciones sometidas a un fuerte escrutinio como Venezuela. Sin embargo, la incautación no quedó sin respuesta. Funcionarios venezolanos, incluido el propio Maduro, respondieron con indignación, acusando a Estados Unidos de participar en lo que calificaron como un acto de piratería. Argumentaron que la acción era injustificada y que no era más que otro paso en la continua presión política y económica ejercida por Estados Unidos contra el gobierno venezolano. Los funcionarios estadounidenses defendieron sus acciones afirmando que era un paso importante para asegurar que Maduro siga sintiendo las consecuencias de su mal gobierno de Venezuela. Argumentaron que la venta y exportación del avión violaban claramente las sanciones estadounidenses. Sin embargo, es poco probable que este razonamiento convenza al presidente Maduro, que lleva mucho tiempo acusando a Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Venezuela. Para Maduro, este es otro ejemplo de la presión que ejerce Estados Unidos para desestabilizar su gobierno.
La incautación del avión fue algo más que una acción legal. Fue un movimiento audaz, destinado a enviar un mensaje claro a Maduro. La audacia de los EEUU. En la realización de un acto público de aplicación de la ley, muestra su voluntad de desafiar a Maduro de frente. Al apuntar a un símbolo de alto perfil del gobierno venezolano, Estados Unidos pretendía demostrar su determinación de hacer que Maduro rindiera cuentas por sus acciones. El acto también sirvió como advertencia a otros implicados con el régimen, señalando que las violaciones de las sanciones estadounidenses no pasarán desapercibidas ni quedarán impunes, independientemente de los esfuerzos que se hagan para ocultarlas. Y no solo Estados Unidos se ha mostrado inflexible en cuanto a sus sanciones y restricciones contra Venezuela, muchos otros países e incluso organizaciones como la Unión Europea comparten esta opinión. La Unión Europea ha sido activa en la imposición de sanciones a Venezuela en respuesta a las continuas violaciones de los derechos humanos bajo la presidencia de Nicolás Maduro. Comenzando con un embargo de armas en 2017, la UE amplió e intensificó estas medidas en los años siguientes. En enero de 2018, la UEE había sancionado a varios funcionarios venezolanos, incluidas figuras clave del gobierno y las fuerzas de seguridad, prohibiéndoles entrar en los países de la UEE y congelando sus activos. Se impusieron nuevas sanciones en respuesta a las controvertidas elecciones presidenciales de 2018 y a la represión de los opositores políticos, y la UE apuntó a funcionarios adicionales a lo largo de 2018 y 2019. La UE ha revisado y ampliado periódicamente sus sanciones. Mientras tanto, aunque algunos países como Reino Unido, Francia, Alemania, España y Países Bajos han estado de acuerdo con la imposición, otros países han debatido y, en ocasiones, se han enfrentado a la UE sobre su enfoque de las sanciones y el momento de su aplicación. Después de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea, diseñaron ciertas normas para garantizar que las sanciones dirigidas a Venezuela siguieran en vigor. Estas sanciones pretenden presionar al gobierno venezolano para que defienda las normas democráticas, se adhiera a las leyes internacionales de derechos humanos y proteja los derechos de sus ciudadanos. Al aplicar la congelación de estos activos, Reino Unido pretende impedir que los responsables de violar los derechos humanos o los principios democráticos accedan a recursos financieros, haciéndoles rendir cuentas de sus actos. Aparte de Europa, en 2017, Canadá impuso sanciones a 40 funcionarios venezolanos, incluido el presidente Maduro, en respuesta a la caída del país en la dictadura y la muerte de más de 125 manifestantes. Estas sanciones prohibieron a los canadienses hacer negocios con esos funcionarios y congelaron sus activos en Canadá. El gobierno canadiense argumentó que Maduro y su administración eran responsables de la agitación política y económica de Venezuela, apuntando a figuras de alto rango del gobierno, el ejército y el poder judicial. Era evidente que Canadá atribuía gran parte de la crisis de Venezuela al régimen de Maduro, y con razón. Todas estas medidas restrictivas, impuestas por diversos países, pusieron de manifiesto la condena internacional de las estructuras políticas de Venezuela. Los levantamientos y disturbios fueron bastante comunes con los acontecimientos actuales en el país, y especialmente después de los recientes acontecimientos, el público tenía mucho que decir. Respuesta pública e internacional. Se sabe bastante sobre Venezuela y su posición, por lo que es seguro decir que la gente estaba insatisfecha con el funcionamiento del país. En 2018 se celebraron elecciones en mayo, y como era de esperar, Nicolás Maduro había recuperado la presidencia. Aunque hubo cierta oposición e inaceptación, la situación se mantuvo estancada. Sin embargo, Juan Guaidó, político opositor venezolano, saltó a la fama en 2019 cuando desafió la presidencia de Nicolás Maduro. Guaidó se declaró presidente interino y prestó juramento presidencial después de que la Asamblea Nacional considerara ilegítimas las elecciones presidenciales venezolanas de 2018. Su objetivo era dirigir Venezuela hasta que se celebraran nuevas elecciones libres. Guaidó obtuvo el apoyo de casi 60 países, incluidos Estados Unidos, Canadá y varias naciones europeas. Lamentablemente, con el tiempo, sus esfuerzos por desalojar a Maduro del poder resultaron infructuosos. En abril de ese mismo año, Guaidó lideró un esfuerzo llamado Operación Libertad, con el objetivo de derrocar a Maduro. Un pequeño grupo de militares y civiles se unió a Guaidó. A pesar del apoyo y los llamamientos a la destitución de Maduro, el intento no obtuvo suficiente respaldo de los altos mandos militares.
Maduro, calificando los hechos de intento de golpe de Estado, expulsó a los militares que apoyaban a Guaidó. Estallaron enfrentamientos entre manifestantes de la oposición y fuerzas gubernamentales, que se saldaron con 4 muertos en mayo. Guaidó prometió continuar las protestas diarias contra el gobierno de Maduro. Esto dio lugar a que cientos de miles de venezolanos se concentraran en más de 70 ciudades de todo el mundo para mostrar su apoyo a Guaidó, mientras que también se celebraron manifestaciones a favor de Maduro. Pero en 2022, los partidos de la oposición venezolana votaron para sustituirle, poniendo fin a su pretensión como presidente interino. A pesar del apoyo internacional de Brasil, Alemania, España, etc., los intentos de Guaidó, como llamar a un levantamiento y participar en negociaciones, no dieron como resultado el derrocamiento de Maduro. El gobierno de Maduro congeló los activos de Guaidó y continuó reconociendo a Maduro como el presidente legítimo, respaldado por países como Rusia, China, Irán y Turquía, así como Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, quien calificó la proclamación de Guaidó como un intento de golpe de Estado, esencialmente de acuerdo con la declaración de Maduro, afirmando que fue orquestado por gobiernos extranjeros alineados con los Estados Unidos, con el objetivo de comprometer la soberanía de Venezuela. También defendió los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, haciendo hincapié en que los cargos públicos son elegidos por el pueblo. El mismo escenario se repitió en 2024, haciéndose eco de las preocupaciones planteadas durante las elecciones de 2018. A pesar de las denuncias de fraude electoral generalizado, un documento de trabajo de Walter Meban no encontró pruebas significativas de fraude en los resultados publicados por la oposición. Según el análisis de Meban, solo había probabilidades mínimas de fraude incremental o extremo. Meban identificó solo 2 colegios electorales en los que podría haberse producido fraude, pero ni siquiera esto pudo confirmarse definitivamente. Su estudio también destacó que los resultados de 2024 tenían la mayor probabilidad de estar libres de fraude en comparación con elecciones venezolanas anteriores. A pesar de estos resultados, las reacciones públicas e internacionales distaron mucho de ser favorables. The Atlantic informó de claros indicios de que las elecciones habían sido robadas, mientras que The Guardian calificó los resultados de arbitrarios, incluso para los estándares venezolanos. Los politólogos Steven Levitsky y Dalson Figueiredo condenaron las elecciones como uno de los casos más graves de fraude electoral en la historia moderna de América Latina. A raíz de ello, estallaron protestas generalizadas, ya que muchos venezolanos creían que los resultados de las elecciones eran fraudulentos. A mediados de agosto, al menos 25 personas habían muerto en estas protestas. Grupos de derechos humanos condenaron las acciones del gobierno de Maduro y pidieron que se respetara el derecho a la protesta y los derechos humanos. En respuesta a los disturbios, el gobierno de Maduro reprimió duramente las protestas mediante una controvertida operación denominada Tun Tun, que consistió en detener puerta por puerta a personas vinculadas a las protestas. Se censuraron los canales de noticias y las redes sociales, y se aprobaron nuevas leyes para regular las organizaciones no gubernamentales, aumentando la vigilancia y el control del gobierno sobre cualquier grupo considerado desfavorable. En cuanto a la transparencia de las elecciones, los líderes de la oposición y los observadores internacionales exigieron que se hicieran públicos los recuentos de votos. Maduro, sin embargo, pidió al Tribunal Supremo de Justicia que revisara y aprobara los resultados a puerta cerrada. El tribunal, leal a Maduro, avaló los resultados electorales, que muchos consideraron inválidos. En medio de esta agitación, se debatieron propuestas para una transición pacífica del poder, incluido un posible acuerdo de salida o de reparto del poder. Pero finalmente fueron rechazadas por ambas partes. La oposición insistió en no aceptar el reparto del poder, mientras que Maduro se negó a considerar la repetición de las elecciones. Dicho esto, los derechos humanos no deben tratarse como meras herramientas en las estrategias políticas. Antes de tomar cartas en el asunto, los líderes deben evaluar a fondo las consecuencias reales que sus decisiones tendrán en la población local. Una de las reacciones más desconcertantes de la opinión pública es la actual migración venezolana, que se ha convertido en uno de los mayores desplazamientos del hemisferio occidental. Una encuesta de Mega-Análisis, realizada a principios de agosto, reveló que el 93% de los encuestados creía que Maduro había perdido las elecciones.
Con la ira generalizada, la ansiedad y una sensación de impotencia entre la gente, muchos venezolanos huyeron al país vecino, Colombia, y algunos continuaron su viaje a Ecuador, Perú y Chile, mientras que otros buscaron refugio en Brasil, al sur, con muchos venezolanos que aún expresan su deseo de abandonar el país. Todo ello refleja el profundo descontento con el proceso electoral y sus resultados. Aunque no ha habido grandes reacciones públicas al reciente intento de secuestro del avión, que ha empeorado las frías relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, la gente se pregunta sobre la verdadera intención y los motivos de Estados Unidos para llevar a cabo esta operación. A medida que se desarrolla la situación, los observadores y las partes interesadas se plantean su posible impacto en las relaciones internacionales y la estabilidad regional. La evolución de la situación determinará probablemente las estrategias y respuestas diplomáticas en los próximos meses. Se ofrecerán más detalles sobre este incidente a medida que vayan surgiendo, es decir, que continuarán. Si le ha gustado ver este vídeo, haga clic en la tarjeta que se le recomienda ahora mismo. Gracias por verlo, y nos vemos en el próximo vídeo.